Hola, bienvenido a nuestro canal de historias sabias. Disfruta mirando. Quien le dio a este canalla un abrigo blanco, rió el jefe de médicos con sus colegas, señalando a la huérfana enfermera. Pero cuando escucharon cómo el dueño de la clínica se dirigió a la pobre chica, todos se quedaron paralizados. Quien le dio a este canalla un abrigo blanco, repitió el jefe de médicos, Tomás Sánchez, dirigiéndose a sus colegas y a todos los presentes en la sala de operaciones, conteniendo apenas una sonrisa burlona. Estaba tan seguro de su influencia y poder que no se percató de lo cruel que estaba haciendo con alguien. En ese momento, su dedo señalaba a una chica llamada Margarita, una huérfana de 27 años que acababa de comenzar a trabajar como enfermera en una famosa clínica privada. Todos a su alrededor, médicos, asistentes, camilleros, se intercambiaron miradas y tratando de complacer al jefe, lo apoyaron con sonrisas burlonas o al menos con un acuerdo silencioso. Nadie pensó en defenderla, porque la ira del jefe de médicos era aterradora. Si él no estaba contento, el trabajador la pasaba mal. Margarita permaneció allí, mirando al suelo, con el alma contraída por el dolor y la tristeza. «¿Quién le dio a este canalla un abrigo blanco?», repitió Tomás. Su risa resonó en la sala de operaciones como una bofetada aguda. Sin embargo, ella no respondió. Permaneció en silencio por miedo y por la comprensión razonable de que cualquier objeción solo empeoraría la situación. Pero por dentro, Margarita ardía. No podía creer que, en su segundo día de trabajo, o más bien, en su segundo turno oficial, ya estuviera enfrentando tal humillación. Y estas eran las personas que se suponía debían salvar vidas, pensó para sí. Las lágrimas le subieron a los ojos, pero apretó los puños y, con fuerza de voluntad, reprimió el impulso de ponerse a llorar. Entendía perfectamente por qué estaba allí y por qué no podía permitirse irse. Por derecho de herencia, esta clínica le había sido legada a ella, una huérfana sin apoyo parental pero no indefensa. Claro, nadie en la sala de operaciones sospechaba que Margarita era la nieta del antiguo dueño. Este secreto se mantenía cuidadosamente oculto, según lo dispuesto por su abuelo. La esencia del testamento era que sólo podría convertirse en la legítima dueña después de recorrer el camino desde abajo, empezando como una simple enfermera y ascendiendo, entendiendo todos los matices del trabajo. Era una especie de prueba de perseverancia y amor genuino por la medicina. Pero Tomás, el jefe de médicos dominante, no sabía que Margarita no era solo una chica cualquiera de la calle. La veía solo como una novata sin una buena cobertura, sin un currículum impresionante o conexiones, y no soportaba a esas personas, considerándolas inútiles y una molestia. «Fuera de mi vista», gruñó después de otra burla. «Y no interfieras con mi trabajo otra vez». Margarita asintió, bajó la cabeza y salió rápidamente, sintiendo las miradas despectivas de sus colegas siguiéndola. En el pasillo, se apoyó contra la pared y respiró hondo. Parecía como si una máscara invisible se hubiera arrancado de ella, dejando al descubierto su alma desconcertada. Esperó pacientemente hasta que la conmoción en la sala de operaciones se disipó. Luego se dirigió lentamente a la sala del personal, pasando junto a las miradas curiosas de un camillero, dos enfermeras y el anestesiólogo Julio, que pasó por allí. Le dio un sutil encogimiento de hombros, como diciendo aguanta, y no dijo nada. Ese fue su primer episodio verdaderamente humillante en la clínica, un bautizo de fuego. Pero Margarita estaba lejos de pensar en rendirse. Recordaba las últimas palabras de su abuelo, no te vayas, aunque todo esté en tu contra. Debes entender la vida desde adentro antes de convertirte en su verdadera dueña. Pronto Margarita escuchó a otros miembros del personal discutir lo que había sucedido. Algunos susurraban. ¿Qué esperaba? Es huérfana. ¿Pensaba que podría empezar a ordenar cómo reanimar a un paciente de inmediato? Otros preguntaban curiosos. ¿Cómo llegó hasta aquí? Paciencia, se dijo Margarita, solo paciencia y trabajo duro. Entró en la sala del personal, donde 3 enfermeras y un interno estaban de turno. Todos se quedaron en silencio cuando ella entró.
Solo una mujer, la enfermera jefe Yolanda, se estremeció sorprendida y entrecerró los ojos. Margarita entendió que ahora probablemente le dirían algo desagradable, pero de repente un hombre de unos 30 años, bien parecido, vestido con un traje caro y con un maletín bajo el brazo, entró en la sala. Miró a Margarita como si la viera por primera vez y dijo: «Buenas tardes, colegas. Soy el abogado de la clínica, Carlos. Busco al jefe de médicos. ¿Me pueden decir dónde está su oficina?». Yolanda ajustó su gorra blanca y dijo con aire altanero: «Su oficina está en el segundo piso, a la izquierda del ascensor, pero él acaba de estar en la sala de operaciones. Probablemente suba pronto». «Perfecto, gracias». Carlos le lanzó a Margarita una mirada rápida y añadió: «La nueva, ¿verdad?». «Sí», respondió ella con un modesto asentimiento. «Encantado», dijo el abogado con una leve sonrisa, y salió rápidamente. «Hombre extraño», pensó Margarita, pero no tuvo tiempo de decir nada porque Yolanda aclaró la garganta en voz alta. «Bueno, Margarita, estamos por hacer el cambio de turno. Necesitas reemplazar a la enfermera del departamento terapéutico que está de baja. ¿Puedes con eso?». «Claro», asintió Margarita, contenta de que al menos le hubieran asignado una tarea sin sarcasmo aparente. La enfermera jefe explicó rápidamente lo que debía hacer: revisar las temperaturas de los pacientes, distribuir los medicamentos en las habitaciones, vigilar las vías intravenosas. Margarita tomó las hojas de referencia con los nombres de las habitaciones, las listas de pacientes, y se dirigió al siguiente turno. El departamento terapéutico estaba en otro ala de la clínica, menos moderna y con pasillos más estrechos. Allí, Margarita conoció a una enfermera de unos 40 años, que le saludó. «Hola. Soy Emilia. ¿Entonces me ayudarás?». «Hola», respondió Margarita aliviada. «Sí, me asignaron para reemplazar a la empleada enferma». «Perfecto», Emilia, con un movimiento hábil, lanzó un montón de registros médicos sobre la mesa. «Aquí, estudia las órdenes de hoy. Necesitamos visitar cada habitación, revisar si hay quejas, medir temperaturas, presión arterial, según las órdenes. También hay algunas inyecciones que poner y por la tarde llegarán pacientes por seguro». Margarita sintió que había mucha información, pero intentó entenderlo rápidamente. Afortunadamente, tenía algo de teoría y algo de experiencia con documentos de su anterior pasantía. Emilia la guió por las habitaciones, presentándola a los pacientes. «Ella es Margarita, nuestra nueva enfermera». Muchos asintieron amablemente, algunos la miraron con curiosidad. «Buenas tardes», dijo Margarita al entrar en una habitación con una mujer mayor que se quejaba de dolor en la espalda. «¿Cómo se siente?». «Oh, me duele todo», suspiró la mujer. «¿Eres la nueva, tan joven?». «Sí», sonrió Margarita, tratando de hablar con suavidad, «me ocuparé de ti junto con Emilia». «¿Puedo medir tu presión?». La mujer asintió y Margarita procedió con cuidado. Tratando de tranquilizar a la paciente mayor, le ofreció llamar al médico si era necesario. La mujer dijo que esperaría un poco. Margarita tuvo muchas escenas similares pequeñas durante el día. Aunque era trabajo rutinario, estaba contenta de que la gente no la mirara con desprecio. Claro, no había divulgado lo que le había sucedido esa mañana en la sala de operaciones. Nadie preguntó. Era solo un día normal en el hospital, donde los pacientes necesitaban atención y el personal no tenía tiempo para discutir a los nuevos. Al caer la tarde, Margarita estaba bastante cansada, pero aún sentía satisfacción. Había ayudado a docenas de pacientes, tranquilizado a los nerviosos, escuchado quejas y caprichos. Y lo más importante, había hecho inyecciones intravenosas sin cometer errores. Básicamente, ese fue su primer turno completo. No está tan mal, pensó. Sin embargo, justo antes de irse, se le acercó un joven interno, algo desconcertado. «Señorita, Margarita». «Sí».
La paciente de la habitación 215 se quejó de vómitos y también de dolor en el estómago. No puedo ir ahora, estoy en una consulta. ¿Podrías ayudarla por ahora? Tal vez darle algo para las náuseas, ponerle una palangana y llamar al cirujano si es necesario. Claro, respondió Margarita. ¿Dónde puedo encontrar el medicamento para las náuseas? Pregúntale a Emilia o sácalo del botiquín según las órdenes del doctor. Margarita corrió hacia la habitación 215, donde encontró a una joven doblada por el dolor de los cólicos. Había una taza de café en su mesita de noche y un bollo medio comido estaba cerca. Parecía que la paciente había vomitado justo antes de que Margarita llegara. Tranquila, tranquila, dijo Margarita suavemente, poniéndose rápidamente los guantes desechables. Te ayudaré ahora. Vamos a sentarnos cuidadosamente así. La mujer sollozaba, tomando aire. Margarita la ayudó y le midió la temperatura. Estaba elevada. Luego, Margarita sacó los medicamentos del botiquín según la receta del doctor. La mujer había sido admitida con sospecha de úlcera gástrica, así que ya se le había recetado medicación para las náuseas en caso de un brote. Toma esto, dijo Margarita, entregándole una pastilla. Y si te sientes peor, llámame inmediatamente. La paciente obedeció. Margarita se sentó en una silla cercana, hablando suavemente, preguntando cuándo comenzó el dolor y qué había comido. Pasaron unos 15 minutos antes de que el estado de la mujer se estabilizara un poco. El doctor llegó, la examinó, confirmó el diagnóstico preliminar y recetó una inyección adicional para el dolor. Margarita administró la inyección bajo su supervisión. Gracias, susurró la paciente, ahora respirando con más facilidad. Eres tan amable. Tenía miedo de que todos aquí fueran fríos, como máquinas. No te preocupes, sonrió Margarita. Estamos haciendo todo lo posible para que te sientas mejor. Esas palabras, aunque pronunciadas rutinariamente, significaban mucho más para Margarita. Esta era la verdadera vocación de la medicina, ayudar a las personas, consolar, aliviar el dolor. Esto era exactamente lo que su abuelo le había dicho cuando la animó a heredar la clínica. Siempre repetía: aún no eres la dueña. Primero eres una persona que entiende el dolor de los pacientes. Al día siguiente, Margarita debía comenzar su turno en otro departamento, cirugía. Hubiera sido más fácil quedarse en un solo lugar, pero la jefa de enfermeras había ordenado que, dado que Margarita era enfermera de reserva, debía aprender todo. Margarita no discutió. Quería entender la clínica desde todos los ángulos, especialmente porque una de las condiciones de su abuelo era: aprende todos los departamentos para comprender sus particularidades y necesidades. Sin embargo, por la mañana, la llamaron a la oficina del jefe médico. Sabía que él podía ser extremadamente grosero, por lo que se preparó mentalmente. Al entrar, vio que Salvador Olivares, el hombre de unos 50 años, con barba ordenada y mirada tranquila, ya estaba allí. Él había sido designado como observador por el testamento, mientras Margarita demostraba su valía. Claro, nadie fuera de la clínica sabía que él conocía el secreto. Tomás, el jefe médico, estaba sentado a una gran mesa y, con un tono contenido pero frío, dijo: aquí está la novata. Siéntate. Margarita se sentó, tratando de mantener la postura. Salvador le hizo un ligero gesto con la cabeza, como confirmando que todo estaba bien y que él estaba allí. Bueno, aquí está el asunto, comenzó Tomás, mirando a Margarita y luego los papeles frente a él. Ayer, como me informaron, tuvimos una emergencia en el departamento terapéutico. Un paciente se puso mal. Tú, Margarita, actuaste rápido y llamaste al médico. Bueno, eso es tu trabajo, cuidar de los pacientes. Pero hay preguntas, hizo una pausa, mirándola fijamente. ¿Por qué te atreviste a intervenir en el trabajo en tu primer día en el quirófano? ¿Quién te pidió que sugirieras qué hacer con el monitor de reanimación? Margarita tragó saliva.
La misma pregunta otra vez. Vi que el monitor no funcionaba bien, dijo ella en voz baja pero clara. Solo quería llamar la atención sobre la falla. ¿Te consideras una experta en equipos?, preguntó Tomás sarcásticamente. Tenemos ingenieros, técnicos y enfermeras con años de experiencia en quirófano. Tu trabajo es escuchar a tus superiores y seguir órdenes. Entiendo, Margarita asintió, bajando la mirada. Por dentro, hervía de resentimiento, pero sabía que era inútil discutir. No aceptaría su razonamiento. Espero que lo entiendas, gruñó él, y que no muestres más iniciativa. Eso es todo, puedes irte. Salvador no dijo nada durante esos minutos, pero cuando Margarita se levantó y se dirigió hacia la puerta, él añadió en voz baja. Te veré más tarde en el pasillo. Necesitamos hablar. Margarita asintió y salió. En el pasillo, después de esperar a que el jefe médico regresara a su computadora, Salvador la alcanzó. No te molestes. Así es él, pero mantente fuerte y sigue trabajando. Necesito que veas todos los detalles. Lo entiendo, susurró Margarita en respuesta, no te preocupes, lo manejaré. Bien, dijo él con una ligera sonrisa. Bueno, mantente en contacto. Con eso, él se ocupó de sus asuntos y Margarita se apresuró al departamento de cirugía, donde un nuevo día de turnos la esperaba. Allí, la recibió una vorágine de actividad, varios pacientes se preparaban para ser operados. Los camilleros corrían de un lado a otro, las enfermeras recogían historias clínicas y algunas buscaban instrumentos quirúrgicos. Margarita preguntó: ¿Quién está a cargo aquí? La señalaron a una mujer de unos 30 y tantos años con mirada firme, Vicenta, la jefa de enfermeras del departamento quirúrgico. Al ver a Margarita, ella sacudió la cabeza. ¿Una novata? Espero que no seas tonta. Hay mucho trabajo. Necesitas pensar rápido. Entendido, asintió Margarita. Estoy lista para ayudar. ¿Qué debo hacer? Primero, te mostraré el lugar donde se registran las órdenes. Luego, tendrás que ir a la sala de procedimientos y preparar las goteras. Después, visitaremos a los pacientes que están programados para cirugía mañana y después veremos si se necesita ayuda en la sala de vendajes. Margarita se sintió en su elemento, bullicio, tensión en el aire. Pero ella había querido trabajar en medicina desde hace mucho tiempo y la cirugía siempre le había atraído como uno de los campos más importantes. Claro, entender todos los detalles llegaba con la experiencia, por lo que no se adelantó ni desobedeció a Vicenta. Durante el día, ocurrió una situación significativa. Una mujer mayor con problemas cardíacos comenzó a quejarse de dificultad para respirar y dolor en el pecho, y el médico tratante había salido para una consulta. Vicenta buscó urgentemente al médico asistente, mientras Margarita intentaba calmar a la paciente, poniéndola en una posición cómoda y colocándole una mascarilla de oxígeno. Esto formaba parte de las recomendaciones para la dificultad respiratoria relacionada con el corazón. Cuando llegó el cirujano, resultó que la mujer también tenía un pico en su presión arterial. ¡Qué oportuno!, elogió el cirujano a Vicenta. Bien hecho por no dejarlo sin atención. Esta es Margarita, quien lo notó, dijo Vicenta inesperadamente, señalando a la joven. La novata. El cirujano, un hombre de mediana edad con gafas, asintió a Margarita. Qué bueno que no entraste en pánico, pero recuerda, cualquier procedimiento debe hacerse estrictamente según las órdenes del médico o las pautas prescritas. Por supuesto, aceptó Margarita. Le agradó que Vicenta la apoyara y no tomara crédito por el trabajo de otra persona. Eso significaba que aún había personas amables entre el personal que podían valorar el trabajo de un recién llegado. Mientras tanto, Tomás rara vez aparecía en el área quirúrgica. Se especializaba en neurocirugía y supervisaba la gestión general, así que Margarita se sintió algo más tranquila.
Por la tarde, mientras el día llegaba a su fin, Margarita entró en la sala de descanso de las enfermeras. Otra chica, María, a quien ya había conocido en la mesa de registro, estaba sentada allí, luciendo cansada. «Oh, Margarita, no hay descanso en cirugía. Un paciente sale de cirugía, otro está por entrar. ¿Cómo vas?» «Bien», Margarita sonrió, sentándose en una silla. «Estoy tratando de no prestarle atención a algunos comentarios». «Y habrá más», María asintió. «Pero sabes, llevo 2 años trabajando aquí y al principio también me molestaba. Así que probablemente sea normal. Lo principal es no dejar que te afecte». Margarita le agradeció por sus amables palabras y comenzó a beber café de un vaso plástico. Sabía que tendría que trabajar mucho y diligentemente antes de ganar respeto aquí. De repente, Emilia asomó la cabeza por la puerta, la de la sala terapéutica. Ella vio a Margarita y le hizo un gesto. «Oh, ¿estás aquí? Genial, necesitamos tu ayuda en urgencias. Ha llegado un paciente con una fractura complicada. Necesitamos llenar los papeles rápido y acompañarlo a rayos X. Los cirujanos están ocupados. Nos pidieron a las enfermeras que ayudáramos». Margarita había acabado de tomar un sorbo de té, pero sin dudarlo, se levantó. «Vamos». Corrieron por el pasillo y pronto llegaron a la sala de urgencias. En efecto, había un hombre de unos 40 años, pálido y haciendo muecas de dolor. Su esposa le sostenía la mano. No había ningún médico a la vista. Él aún no había llegado. Emilia comenzó con los papeles, mientras Margarita buscaba una camilla para trasladar al paciente a la sala de rayos X. El hombre gemía. «Me duele, mi pierna. Me caí de las escaleras». «Tranquilo, vamos a hacerte una radiografía ahora», Margarita hablaba lo más suave posible para calmarlo. «Después de eso, el médico decidirá qué hacer». Rápidamente apareció una enfermera, ayudando a levantar al paciente y trasladarlo a la camilla. Su esposa, temblorosa, caminaba a su lado. Margarita notó las lágrimas corriendo por su rostro y dijo suavemente: «No te preocupes. Nos ocuparemos de él. Todo va a estar bien». La mujer asintió débilmente, pero parecía mirar a Margarita con gratitud, como agradecida de que no los hubiera dejado solos en este laberinto de pasillos y habitaciones. Cuando llegaron a la sala de rayos X, el médico de urgencias llegó. Comenzó a examinar al hombre y le pidió a Margarita que saliera un momento mientras realizaba el procedimiento. La esposa se quedó fuera de la puerta. Margarita permaneció con ella. «Está muy asustada», susurró la mujer. «Tengo miedo de que necesite cirugía». «Si la necesita, la harán bajo anestesia», trató de tranquilizarla Margarita. «Tenemos buenos cirujanos. No te preocupes». Poco después, sacaron al paciente de la sala de radiografía. El doctor dijo que, efectivamente, la fractura es compleja. Probablemente necesitará ser reducida bajo anestesia. Margarita acompañó al hombre a su habitación, ayudó a su esposa con los trámites y solo cuando todo se calmó, miró nuevamente la hora. El día de trabajo ya había terminado hacía tiempo. «Escucha, ya puedes irte a casa», dijo Emilia, mirando a Margarita. «No es necesario que te quedes hasta que se vayan todos los médicos». «Sí, gracias», respondió Margarita. «Solo quería ayudar». «Es admirable», suspiró Emilia, «pero mañana habrá mucho trabajo otra vez. Descansa». Margarita se despidió de ella y se dirigió al vestuario. También decidió pasar por la mesa de registro para verificar si se le habían asignado nuevas tareas para la mañana. Allí solo vio a Galia, la registradora de turno, quien ya estaba preparando la ventana para cerrar. «Margarita, entra», Galia le hizo un gesto cansado. «¿Qué te trae por aquí?» «Solo estaba revisando si teníamos todo para hoy», respondió la chica. «Sí, no se esperan nuevos pacientes. Puedes irte tranquila».
Margarita sintió y, después de despedirse, caminó por el pasillo hacia la salida. La iluminación de la clínica por la tarde era más tenue que durante el día y algunos empleados se movían de un lado a otro. Cuando salió al exterior, el aire fresco la golpeó. Finalmente, pudo respirar tranquila. En su camino a casa, pensó en cómo, día a día, iba conociendo la clínica más a fondo. Los casos de ese día en cirugía y en el departamento de emergencias le habían mostrado lo crucial que es una respuesta rápida y cuánta ayuda extra se necesita. ¿Qué pasaría si no hubiera suficiente personal?, pensó. ¿Cuánto tiempo habría perdido el paciente con la fractura? Las palabras de su abuelo vinieron a su mente. Recuerda, no todo se puede resolver con dinero. Lo más importante son las personas y su capacidad para trabajar juntas. Pero el dinero también sería importante. Sin él, no se podría pagar al personal médico ni comprar equipos. Margarita sonrió amargamente al recordar cómo la reunión se había centrado por completo en las ganancias. Parecía que algunos de los directores se habían olvidado para qué servía realmente esta clínica. Unos días después, Margarita se enfrentó nuevamente a la grosería de Tomás. Esta vez, la atacó por supuestamente haber llenado incorrectamente la ficha de un paciente VIP en el departamento de registro, aunque en realidad ella solo había estado allí 15 minutos, y los otros registradores habían estado llenando la ficha. El jefe de doctores encontró una razón para reprenderla. ¿Cómo no entiendes?, gritó, de pie en el hall de recepción. Tenemos clientes especiales. Sus nombres y datos no deben estar en la base de datos general sin aprobación. No puedes copiar todo sin pensar. Y, no los ingresé yo, trató de argumentar Margarita, pero su voz era débil y la gente alrededor de ella escuchaba con curiosidad. ¿Más excusas? Tomás se burló. ¿Te das cuenta de cuánto pierde nuestra clínica si el cliente no está satisfecho? Era una clara injusticia. Margarita sintió un nudo en la garganta. Intentó mirar a Galia, la registradora. Ella desvió la mirada. Nadie quería quedar atrapado en la línea de fuego del jefe. Lo siento, habló finalmente Margarita, ocultando su resentimiento. Yo voy a verificar los detalles con mis compañeros. Ya lo imaginaba, gruñó el jefe de doctores, luego se alejó, lanzando miradas furiosas a su alrededor. Las lágrimas estaban a punto de salir de sus ojos, pero Margarita apretó los dientes. Espero que algo cambie pronto, pensó, pero por ahora, tengo que aguantar. Sin embargo, no todos los compañeros eran hostiles. Algunos, al ver cómo la trataban, empezaron a sentir simpatía por Margarita. Especialmente Vicenta de cirugía, quien le había dicho un par de veces, solo ignóralo. Sabemos que eres una buena enfermera. O Julio, el anestesiólogo, que a menudo le lanzaba una palabra de aliento, aguanta. Una semana después, tuvo lugar un evento importante. Salvador convocó una reunión con varios empleados clave e invitó secretamente a Margarita para que asistiera como asistente. Una vez más, quería que entendiera cómo se toman las decisiones. Margarita entró en la sala de conferencias junto a una joven secretaria que llevaba una carpeta de documentos. En la sala estaban Tomás, el jefe del departamento, el abogado Carlos y un par de figuras influyentes, probablemente posibles inversionistas. Margarita se sentó silenciosamente en una esquina, tratando de ser lo más discreta posible. La discusión giraba en torno a los planes de expansión de las habitaciones VIP, el aumento de precios y la compra de nuevos equipos. Tomás defendía con confianza, y a veces con agresividad, su agenda. Quería adquirir sistemas adicionales de cirugía robótica, argumentando que aumentaría el prestigio de la clínica. Los inversionistas estaban interesados, pero preguntaron cuánto tiempo tomaría recuperar la inversión. Pero ya tenemos equipos modernos, ¿no?, preguntó uno de ellos, mirando sus notas. No veo la necesidad urgente de gastar más millones. Suficiente es un término relativo, respondió Tomás.
Para competir con las mejores clínicas de la capital, necesitamos mantenernos a la vanguardia. ¿Qué pasa con el personal?, preguntó de repente el segundo inversionista. Podemos comprar 10 sistemas robóticos, pero si no tenemos especialistas que puedan operarlos, ¿de qué sirve? Contrataremos especialistas, Tomás lo desestimó. O entrenaremos a algunos de nuestros cirujanos. Margarita no pudo evitar pensar en cuántas veces había visto al personal corriendo de un departamento a otro, como no había suficientes médicos de guardia. En efecto, hay una falta de personal, pensó, pero se mantuvo en silencio. Su voz no se escucharía ahora de todos modos. Mientras tanto, se planteó el tema de los salarios de los empleados. La contadora, una mujer tímida con grandes gafas, comenzó a informar que la inflación estaba subiendo y el personal estaba pidiendo aumentos salariales, o de lo contrario algunos amenazaban con renunciar. Carlos, el abogado, observó fríamente que quienes se fueran podrían romper contratos importantes. Después de todo, los médicos VIP generalmente firmaban acuerdos especiales. ¿Qué sugieres?, preguntó Salvador, entrelazando los dedos. Tal vez podríamos hacer aumentos selectivos, sugirió la contadora. Para los especialistas más críticos. Entonces, cirujanos, anestesiólogos, Carlos extendió el pensamiento, ¿y los demás? Los demás recibirían un aumento mínimo, si quedan fondos en el presupuesto, suspiró la contadora. Necesitamos médicos de primera clase, intervino rápidamente Tomás. Las enfermeras y los ordenanzas, bueno, claro, son importantes, pero se pueden encontrar en cualquier parte si se van. El estómago de Margarita se apretó al escuchar esas palabras. Así nos ven, pensó, bajando un poco la cabeza. Qué difícil era mantenerse en pie al escuchar ese desprecio por aquellos que, de hecho, brindan atención constante y directa a los pacientes. La reunión continuó durante un tiempo, y al final, Salvador concluyó, está bien, pensaremos más sobre el equipo y calcularemos la rentabilidad. Decidiremos sobre los salarios en el próximo mes. Pero en cualquier caso, tendremos que asignar fondos para los médicos clave para evitar perderlos. Eso es todo por ahora, gracias a todos. La gente comenzó a mover papeles y se puso de pie. Margarita también se levantó, tratando de salir sin ser notada, pero de repente Tomás la miró. Jovencita, ¿quién eres tú?, se sorprendió un poco, no esperaba esa pregunta tan directa, pero la secretaria que estaba junto a ella respondió rápidamente, ella es mi asistente. Solo ayuda con el papeleo. El jefe de doctores frunció el ceño desaprobador, pero no insistió y movió la mano. Margarita suspiró aliviada y siguió a los demás hacia afuera. En el pasillo, Salvador la alcanzó. Entonces, ¿cuál es tu impresión? ¿Honestamente? Margarita lo miró. Es triste, hablan de los salarios de las enfermeras como si fuéramos prescindibles. Lo entiendo, asintió él. Pero parte de lo que dice Tomás es cierto. Los buenos médicos generan ingresos para la clínica. Los clientes VIP vienen por ellos, y las enfermeras, bueno, se pueden encontrar fácilmente. Así es como funciona el mercado. Pero sin enfermeras, sin quienes administran inyecciones, colocan vías y apoyan a los pacientes, todo se desmoronará. La gente se sorprenderá por tal actitud. Estoy de acuerdo, dijo Salvador calmadamente, pero hasta que tengas los derechos de propiedad completos, no podrás cambiar esto. Y aún entonces, tendrás que luchar contra el sistema. Así que adquiere experiencia. Margarita asintió, apretando los labios. Quería gritar que no éramos prescindibles, pero entendía que sin autoridad era inútil. Y así, pasaron un par de meses más trabajando en la clínica. Margarita logró trabajar en muchos departamentos, pediatría, donde los niños la querían por su voz amable, en la UCI, donde todo era mucho más duro, y en el laboratorio, donde ayudó con el papeleo de los análisis. En todas partes veía lo importantes que eran las personas, cada enfermera, cada técnico.
Y en todas partes, el jefe de doctores empujaba su agenda, los médicos eran los más importantes, especialmente los de renombre. Los demás eran secundarios. Sin embargo, Margarita comenzó a hacer más conocidos e incluso amigos entre el personal. No era arrogante y siempre trataba de ayudar, por lo que algunos colegas comenzaron a acercarse a ella. Por ejemplo, Vicenta de cirugía siempre la elogiaba por su atención al detalle, Emilia de terapia apreciaba su disposición y María de registro le gustaba su actitud tranquila con los pacientes. Incluso el abogado, Carlos, con quien ocasionalmente se cruzaba, la miraba con curiosidad y decía, ¿te quedas aquí mucho tiempo? Sí. He notado que eres persistente. La jefa de enfermeras, Yolanda, aún mantenía su distancia y a veces le lanzaba miradas de reojo, pero parecía reconocer que Margarita no era tan fácil de romper. En cuanto al doctor jefe, continuaba llamándola a su oficina bajo cualquier pretexto, papeleo demasiado lento, paciente mal posicionado, ¿por qué le diste una vía sin la orden del médico? Margarita tenía que mantenerse firme. Durante una de estas reprimendas hubo un enfrentamiento notable. Tomás comenzó a gritar en el pasillo frente al personal y los pacientes, alegando que Margarita había violado la disciplina al trasladar a un paciente anciano a la sala de examen sin permiso oficial. Margarita trató de explicar que el paciente se encontraba mal y no podía esperar, pero el doctor jefe no escuchaba. Aquí hacemos todo según las reglas, gruñó. ¿Entiendes? Y si alguna vez vuelves a mover pacientes de un departamento a otro sin orden, te despido. Se dio la vuelta y se fue, lanzando miradas desaprobatorias a su paso. La gente en el pasillo, ordenanzas, enfermeras, pacientes, permaneció en silencio. El paciente anciano miró a Margarita con pena. Perdón, cariño, te gritaron por mi culpa. No te preocupes. Está bien, Margarita sonrió a través de sus lágrimas. Lo importante es que te sientas mejor. Al ver esta escena, varios miembros del personal negaron con la cabeza en silencio, algunos simpatizaban con Margarita, mientras que otros no querían involucrarse. Así era la situación. Pero un día, todo cambió en cuestión de minutos. Sucedió cuando una persona muy importante visitó la clínica, el VIP que tenía condiciones especiales. Su apellido era Cortés. Era el CEO de una gran corporación. Vino para un chequeo de rutina, pero aparentemente se encontraron complicaciones y se necesitó una consulta urgente con el doctor jefe. Tomás. Corrió a la sala de recepción tan pronto como escuchó quién había llegado. Pero justo sucedió que Margarita fue la que ayudó a registrar al paciente sin saber de su estatus especial. Lo trataron como a un paciente normal, cortésmente y con calma. A pesar de ser un hombre adinerado, Rodrigo era educado y sin arrogancia. Agradeció a Margarita por su tacto y atención, incluso bromeando que no esperaba tal enfoque humano. Cuando el doctor jefe llegó, vio a Margarita tomando la presión de Cortés mientras él le sonreía amablemente. Esto sorprendió a Tomás, pues pensaba que Margarita solo podía ser un obstáculo, pero ahí estaba un paciente VIP agradeciéndole. Tomás, dijo Rodrigo, al ver al doctor jefe. Esta maravillosa empleada tuya me ayudó con mucha amabilidad. Debería ser recompensada. Es una joven muy considerada. Margarita se quedó congelada y el doctor jefe sonrió incómodamente, tratando de no mostrar su desdén. Sí, claro. Todas nuestras enfermeras están altamente calificadas. Lo noté, respondió el paciente. Bueno, espero que no sea tan grave con mi salud. Después de este episodio, el doctor jefe no pudo regañar a Margarita frente al VIP, pero cuando Rodrigo se fue a su examen, Tomás la encontró en el pasillo y susurró en voz baja, no pienses que porque un cliente importante te elogió, eres la jefa aquí, ¿entendido? Entendido, respondió Margarita, asintiendo con calma. Sigue trabajando, gruñó, y con pasos rápidos, se fue. Sin embargo, el agradable sabor del elogio del paciente trajo un poco de alegría al corazón de Margarita. Después de todo,
sus esfuerzos fueron notados, y al final, alguien influyente podría valorar la interacción humana, no solo el estatus. Pasaron varias semanas. Margarita siguió trabajando, encontrándose ocasionalmente con Salvador. Él la preguntaba discretamente sobre su progreso, preguntando por los problemas dentro del equipo. Ella habló sobre lo difícil que a veces era, como a menudo la gente estaba retrasada, como había escasez de suministros. Salvador escuchaba, asentía, pero admitió que sin que Margarita tuviera realmente derechos de propiedad sobre la clínica, sería difícil hacer cambios significativos. Una noche, llamó a Margarita. Hola, mañana llegarán los auditores de la compañía de seguros. Necesitan ver que todo aquí esté de primera. Habrá una reunión y luego inspeccionarán el departamento. Prepárate, puede que incluso les hagan preguntas a las enfermeras. Entendido, respondió Margarita. Estaré lista. Y una cosa más, Salvador hizo una pausa. Trata de no provocar a Tomás. Está muy tenso en este momento. Si provocas un conflicto frente a los auditores, será un escándalo y eso podría dañar la reputación de la clínica. Margarita entendió lo que significaba intentar. Más fácil decirlo que hacerlo, pero prometió ser cautelosa. Al día siguiente, efectivamente, llegaron los auditores, 2 hombres y una mujer, estrictos, vestidos con trajes y carpetas. Fueron recibidos en el vestíbulo de la clínica como si fueran invitados importantes. Tomás sonrió dulcemente, hablando sobre los éxitos de la clínica y las nuevas tecnologías. Recorrieron los pisos, visitando las habitaciones VIP. Margarita aparecía de vez en cuando a la vista, pero trataba de mantenerse en segundo plano. Sin embargo, en un momento, cuando los auditores estaban inspeccionando el departamento de pediatría, ocurrió un incidente. Uno de los pequeños pacientes empezó con fiebre. Se inició un episodio de vómitos y el personal corrió a ayudar. Margarita, que estaba cerca, llamó rápidamente al pediatra, trajo una palangana y empezó a consolar a la madre asustada. Todo esto sucedió frente a los auditores, que observaban curiosamente cómo se manejaba la situación. Pronto, el doctor jefe llegó, al notar el alboroto. ¿Qué está pasando aquí?, preguntó severamente, mirando a las enfermeras. El niño tuvo un episodio, explicó Margarita. Le dimos un antiemético según lo recetado, llamamos al doctor. Ahora se siente mejor. El doctor jefe, viendo a los auditores tratando de evaluar la reacción del personal, tuvo que asentir, es bueno que hayan reaccionado rápidamente. Sin embargo, deberían haber llamado al pediatra más rápido. Yo, lo llamé de inmediato, dijo Margarita. Excelente, respondió brevemente el doctor jefe, dirigiéndose a los auditores. Como pueden ver, tenemos un sistema de respuesta bien establecido. Sí, lo notamos, dijeron los auditores, tomando notas. Uno de ellos se acercó a Margarita y le preguntó, dime, ¿cuánto tiempo llevas trabajando aquí? Ya varios meses, respondió Margarita con calma. ¿Y cómo están las condiciones? ¿Hay suficientes recursos para atender a los niños? Tomás se tensó, preparándose para interrumpir, pero Margarita, al captar su mirada, respondió lo más neutral posible, tenemos todo lo que necesitamos en el departamento. Si surge algún problema, lo resolvemos con la administración. Ya veo, asintió el auditor. Gracias. Notó que Margarita hablaba sin entusiasmo ni quejas y anotó algo en su cuaderno. El resto del día, los auditores continuaron su inspección y por la noche se fueron. Dijeron que los resultados llegarían más tarde. Tomás, aparentemente aliviado, pero en su camino hacia su oficina, vio a Margarita y le dio una sonrisa torcida. Ya puedes dejar de molestar a los auditores con tus pensamientos. No descubrirán nada especial. Solo respondí a sus preguntas, dijo Margarita en voz baja. Aún más razón para no hacerlo. Vuelve a trabajar. Así que no se esperaban cambios,
pero dentro de Margarita, una sensación de confianza se acumulaba lentamente y se dio cuenta de que ya no era tan indefensa como el primer día. Tenía habilidades, entendía el proceso y conocía a las personas. Y lo más importante, sentía que muchos colegas la respetaban por su arduo trabajo. Una semana después, rompió una gran noticia. Llegarían nuevos inversores a la clínica, entre ellos un tal Felipe Blázquez, quien había trabajado en un hospital estatal antes de pasarse a los negocios. Planeaba invertir una gran suma en el desarrollo del ala quirúrgica, pero quería ver todo con sus propios ojos. Tomás se preparaba para recibir a Felipe como si fuera una persona de alto rango. Se advirtió a todo el personal que estuvieran atentos, mantuvieran el orden y causaran una buena impresión. El día que llegaron los inversores, Margarita estaba involucrada en el departamento quirúrgico. Como era de esperar, esa mañana hubo un colapso. Trajeron 2 pacientes críticos de un accidente de tráfico y comenzaron las cirugías de urgencia. Algunos cirujanos estaban ocupados y no había suficientes anestesiólogos. Las vías intravenosas necesitaban ser colocadas rápidamente y no había suficientes enfermeras. Era un caos total. Además, resultó que una de las salas no tenía guantes básicos del tamaño requerido, probablemente por un error de suministro. Margarita corrió al almacén para encontrar algunos de repuesto y en su camino se encontró con Julio, el anestesiólogo. Margarita, estoy estresado. Un paciente es alérgico. Necesito medicamentos especiales, pero no encuentro el catálogo. ¿Sabes dónde mirar? Busquemos juntos, Margarita ofreció, pero luego escuchó a Vicenta llamándola. Margarita, ayuda a traer algunos sistemas adicionales de transfusión de sangre. Margarita estaba dividida, pero empujando, corrió a la zona de suministros, encontró una caja de sistemas, trajo un paquete de guantes, y luego Julio también comenzó a buscar en los armarios. Pronto, ambos volvieron al quirófano, exagerando su respiración por el ritmo acelerado. Gracias, dijo Julio. Yo me encargaré de esto. Buena suerte, Margarita asintió. Ella entendió que en una situación como esta, el estatus de los inversores pasaba a un segundo plano. Lo más importante era salvar vidas. Y luego, como si se burlara de él. Destino, Tomás y el señor Felipe aparecieron en el pasillo, seguidos de otros inversores. El doctor jefe les mostraba el equipo. Miren, aquí tenemos todo con la última tecnología. Disculpen, interrumpió Felipe, ¿qué es todo este alboroto? Efectivamente, los ordenanzas corrían por el pasillo y se escuchaban gritos, urgente, sangre para el laboratorio. Traigan la camilla. Tomás frunció el ceño desaprobador. Solo un caso de urgencias. Un accidente de tráfico. Nuestro personal lo está manejando. Todo está bajo control. Felipe, siendo un ex médico, pudo ver que no todo estaba yendo bien. Y de repente, su mirada se posó sobre Margarita, quien pasaba corriendo con una pila de sistemas de transfusión de sangre. La llamó, señorita, ¿podría hablar con usted un momento? Margarita no entendió inmediatamente que la estaba llamando, pero al ver su gesto insistente, se acercó. Sí, dijo, tratando de hablar con calma. ¿Qué está pasando? Veo que están haciendo una operación, ¿verdad? Sí, tenemos pacientes graves de un accidente de tráfico, respondió Margarita. Estamos haciendo todo lo posible para proporcionar a los cirujanos lo que necesitan. ¿Hay suficiente equipo, suministros y personal? Felipe preguntó con una expresión mixta. Parece una pregunta simple, pero Margarita tuvo la sensación de que él estaba comprobando si estaban adornando la situación. El jefe de médicos le lanzó una mirada de advertencia a Margarita, señalándole que tuviera cuidado con sus palabras. Margarita se mordió el labio. Estamos haciendo todo lo que podemos, dudó, decidiendo si decir la verdad. No te preocupes, dijo Felipe suavemente. Estamos invirtiendo dinero aquí para mejorar las condiciones.
Quiero escuchar del personal sobre los problemas reales. Bueno, suspiró Margarita. A veces nos quedamos sin suministros. A veces tengo que correr por los almacenes para encontrar lo que se necesita. Pero aparte de eso, tratamos de trabajar rápido para salvar a los pacientes. Tomás hizo una mueca, pero permaneció en silencio. Felipe asintió. Ya veo, gracias. Tengo que irme, añadió Margarita, asintiendo con la caja que tenía en las manos. Perdón, claro, adelante, dijo Felipe, dejándola ir. Margarita se apresuró hacia la sala de operaciones, sintiendo que su corazón latía con fuerza. Sabía instintivamente que no había dicho exactamente lo que el jefe de médicos quería oír, pero no podía mentir. Mientras tanto, los inversionistas continuaron el recorrido con Tomás. Felipe hizo preguntas directas al personal, a pesar de los intentos del jefe de médicos de desviar la conversación hacia el prestigio, VIP, todo está genial. Y de alguna manera, quedó claro que la clínica realmente necesitaba inversiones no solo en sistemas robóticos, sino también en suministros cotidianos y posiblemente en personal. Al final, cuando todo se calmó, Margarita salió de la sala de operaciones y escuchó a Felipe hablando en voz alta con el jefe de médicos junto al ascensor. Veo que tienen una buena clínica. Pero deberían cuidar la calidad del suministro básico y la coordinación antes de ir por equipos de alta tecnología. El jefe de médicos murmuró algo en respuesta. Los inversionistas se despidieron. Al día siguiente, comenzaron a circular rumores por la clínica de que Felipe no estaba apresurándose a invertir en los sistemas robóticos de moda. En su lugar, sugería reformar el sistema de suministro y comprar equipos adicionales para emergencias. Esto iba en contra de los planes de Tomás, quien estaba ansioso por obtener un equipo impresionante para operaciones neuroquirúrgicas complejas. Naturalmente, esto molestó al jefe de médicos, quien estaba buscando a alguien sobre quien desahogar su frustración. Al final, Margarita se convirtió una vez más en su objetivo. El jefe de médicos la llamó a su oficina y cerró la puerta de golpe detrás de ella. Te quejaste con Felipe de que la clínica se está quedando sin materiales, siseó. Solo respondí a su pregunta, dijo Margarita tranquilamente, tratando de mantenerse serena. No podía mentir. Podrías haber guardado silencio, levantó la voz el jefe de médicos. Las personas como tú son la razón por la que perdemos la oportunidad de obtener equipos avanzados. Perdón, pero realmente sufrimos de escasez de consumibles. Ayer estuve corriendo buscando sistemas y guantes, recordó tímidamente Margarita. Eso no es tu problema, gritó. Tu trabajo es hacer lo que te dicen. Margarita ya no pudo contenerse. ¿Pero no lo entiendes? Porque no tenemos guantes del tamaño adecuado, nuestros cirujanos pierden tiempo. El paciente podría sufrir por la demora en la cirugía. El jefe de médicos estalló. ¿Cómo te atreves a discutir conmigo, un médico con 20 años de experiencia? No me atrevo, dijo Margarita, temblando por su grito. Solo estoy diciendo la verdad. Eso es todo, estás despedida, exhaló, como si lanzara una piedra. Presenta tu renuncia inmediatamente. Lo procesaremos todo adecuadamente. No toleraré semejante charla aquí. Margarita sintió que el suelo se deslizaba bajo sus pies. Ahí estaba, la decisión inesperada, despedirla era lo más fácil. Lo miró a los ojos. Está bien, susurró, escribiré la renuncia, pero... No hay peros, la interrumpió. Fuera de mi oficina. Salió apresurada y, temblando, se apoyó contra la pared en el pasillo, tratando de controlar el pánico que se apoderaba de su pecho. Me va a despedir, pensó, pero no puedo irme sin terminar lo que empecé. La primera persona a la que decidió llamar fue a Salvador. Respondió de inmediato. Margarita, ¿qué pasó? Tu voz está temblando. Ellos quieren despedirme. El jefe de médicos me dijo que presente mi renuncia. Cálmate. Ya voy para allá, dijo Salvador.
No escribas ninguna carta de renuncia. Media hora después, él ya estaba en la clínica y entró a la oficina del jefe de médicos. Margarita esperó en el pasillo, sin escuchar lo que decían, pero adivinando que la conversación estaba siendo dura. Unos 20 minutos después, la puerta se abrió de golpe y Tomás salió furioso. Ni siquiera la miró y pasó junto a ella con pasos rápidos. Salvador salió detrás de él y dijo: «Todo está resuelto. No tienes que escribir ninguna carta de renuncia». Él está claramente furioso, pero mencioné la directiva del dueño. Así que, por ahora, me encargaré de todo lo relacionado con nuestra necesidad de personal adicional. Gracias, susurró Margarita, sintiendo su corazón acelerado. Pero ten en cuenta que ahora te odiará aún más. Cree que estás bajo la protección del dueño, suspiró Salvador. Ten cuidado. Entiendo, pero no me voy, respondió Margarita con firmeza. No le tengo miedo. Se despidieron rápidamente. Margarita no vio sentido en mirarle a los ojos al jefe de médicos. Él ya había dejado claro cómo se sentía, pero ahora sabía que no podía despedirla. Al menos, no mientras Salvador la estuviera protegiendo. Pasaron los días, y la tensión aumentó. Tomás ignoraba abiertamente a Margarita, actuando como si no existiera. Y cuando tenía que hablar con ella, solo era en tono elevado. En los departamentos en los que se asignaba, todo estaba relativamente bien, pero tan pronto como el jefe de médicos aparecía cerca, la atmósfera se tensaba. Esto continuó durante aproximadamente un mes. Durante ese tiempo, Margarita se volvió casi indispensable en algunos departamentos. Había escasez de enfermeras experimentadas y ella ya era flexible, capaz de adaptarse rápidamente y asistir. Sus colegas generalmente la apreciaban, aunque había algunos envidiosos que decían que ella era la consentida del jefe de médicos. Margarita solo sonreía amargamente. Sí, la consentida. El jefe de médicos acaba de gritarme. Pero los rumores en el lugar de trabajo son persistentes y no sabía cómo disiparlos mientras mantenía su secreto. Finalmente, llegó el momento en que la verdad tuvo que salir a la luz. Ocurrió por casualidad. Un pariente lejano del jefe de médicos apareció de repente en la clínica. Había escuchado, a través de fuentes semiocultas, que la verdadera heredera, la huérfana, a quien el abuelo había nombrado en su testamento, estaba trabajando en la clínica como enfermera, ocultando su identidad. Este pariente del jefe de médicos, aparentemente esperando algún beneficio si destapaba esta sensación, se acercó a Tomás. En ese momento, otros empleados, incluyendo a Margarita, estaban en el pasillo y él habló en voz alta. ¿Sabes, Tomás, que la verdadera heredera del dueño está trabajando en la clínica? La huérfana, a quien todo le fue dejado. ¿Te imaginas? El jefe de médicos se quedó congelado, mirándolo fijamente. ¿Qué tonterías? ¿Qué heredará? El pariente se dio cuenta de que el jefe de médicos no sabía nada y levantó la voz aún más. Sí, hay información de que la nieta del antiguo dueño, una huérfana, está trabajando aquí como enfermera, solo que escondida. El personal a su alrededor se quedó en silencio, congelado. Margarita sintió que su corazón casi saltaba fuera de su pecho. Esto es todo, pensó. Tomás escaneó al personal reunido, entre ellos estaba Margarita, y luego se rió. ¿Una huérfana, una heredera? ¿Cómo es posible? ¿Cuál es el nombre de esa persona misteriosa? El pariente se encogió de hombros. No lo sé. No pude averiguar el nombre. Creo que se llama Margarita, o algo así. En ese momento, muchos de ellos se quedaron boquiabiertos, ya que solo había una enfermera llamada Margarita que había comenzado recientemente, la huérfana. Todos se volvieron hacia la joven. Un tenso silencio colgaba en el aire. Margarita, dijo uno de los ordenanzas. ¿Podría ser realmente tú? Margarita se sonrojó pero se dio cuenta de que ya no valía la pena ocultarlo.
No esperaba que nadie, excepto Salvador, lo supiera. Especialmente no de esta manera. Dio un paso al frente. Sí, soy yo, dijo en voz baja, pero lo suficientemente alto para que todos lo escucharan. Soy la nieta y la heredera. Mi abuelo me dejó esta clínica, pero con la condición de que tengo que comenzar desde abajo para entender cómo funciona todo aquí. Un silencio grave. Tomás parecía haber sido golpeado con un garrote. Abrió y cerró la boca varias veces, tratando de averiguar cómo reaccionar. Los colegas se quedaron en shock, enfermeras, ordenanzas, doctores, todos atónitos. ¿Cómo? ¿Cómo es esto posible?, finalmente logró decir. Ella es solo una huérfana. Una enfermera nueva. No es solo una huérfana, interrumpió Salvador, que había aparecido cerca, ella es la heredera legítima, y yo, como gerente interino, lo confirmo oficialmente. Pero hemos mantenido esta información oculta hasta ahora, para que Margarita pudiera, según el testamento del difunto dueño, pasar por todas las etapas de trabajo. El personal susurraba y se intercambiaba miradas. Algunos levantaban las manos en señal de incredulidad, otros exhalaban confundidos. No puede ser. Esto es. Murmuraba Tomás, dándose cuenta de que había tratado a la joven como a un nadie, la había humillado y casi la había despedido. Pero, ¿por qué nadie me lo dijo? Porque así lo deseaba el abuelo de Margarita, respondió Salvador con calma, quería que no aprovechara ningún privilegio para que pudiera entender todos los aspectos del trabajo de la clínica. Y te aseguro, Tomás, que ha demostrado ser digna. Tomás se movió de un pie al otro, dándose cuenta de que todo su comportamiento grosero había sido dirigido hacia la futura dueña. Intentó encontrar una salida. Pero esto puede no ser definitivo. Necesitamos los documentos. Salvador sacó una carpeta. Todos los documentos están en orden. El testamento ha entrado en vigor. Solo operó a través de la tutela hasta que Margarita estuviera lista para asumir su lugar. Y ese momento ha llegado. El personal murmuró aún más fuerte. Algunos estaban indignados. ¿Cómo pudo ella esconder esto de ellos? Otros sonrieron. Ahora todo tiene sentido, de dónde viene su resistencia. Y algunos se enojaron, creyendo que Margarita los había engañado. Silencio, Margarita levantó la mano, dirigiéndose a sus compañeros. Pido disculpas por no haber dicho esto antes, pero tuve que cumplir con el testamento de mi abuelo y entender lo que sienten los empleados en todos los niveles, no solo llegar al despacho y decir, soy la dueña. Un silencio cayó sobre la sala. Margarita se volvió hacia el jefe de doctores, que ahora estaba visiblemente sonrojado. Tomás, dijo con voz tranquila, entiendo perfectamente que no sabías quién soy, pero tus métodos de comunicación con el personal son inaceptables. Lo vi no solo hacia mí, sino también hacia mis compañeros a quienes humillaste e intimidaste. Tomás trató de argumentar, pero no encontró las palabras. Los hechos eran claros. A partir de hoy, añadió Salvador, Margarita asume la plena propiedad. Ella tendrá el derecho de tomar decisiones gerenciales. Tomás, como jefe de médicos, está obligado a seguir las órdenes de la propietaria dentro de la ley. Al escuchar esto, Tomás de repente se enfrió. Para él, sonaba como una sentencia. Ahora, todas las palancas del poder estaban en manos de la chica a la que había humillado durante tanto tiempo. Intentó hablar. Bueno, tal vez podamos llegar a un acuerdo. ¿A qué acuerdo? Margarita preguntó tranquilamente, mirándolo directamente a los ojos. ¿A qué cierre los ojos ante cómo tratas a las personas, ante tus métodos? Lo siento, Tomás, pero no apoyaré tu política del miedo. Tengo la intención de poner orden en la clínica para que médicos, enfermeras y demás personal trabajen con respeto unos hacia otros. El personal a su alrededor susurraba en silencio. Muchos la miraban con alivio, ya que llevaban mucho tiempo deseando un cambio.
Si puedes cambiar tu estilo de liderazgo y tratarme como la legítima dueña, continuó Margarita, podemos seguir colaborando. Si no, me veré obligada a buscar otro jefe de médicos. ¿Cómo? Tomás comenzó. Pero tú, se dio cuenta de que quedaban pocas alternativas. ¿Renunciar? ¿Perder su estatus, su puesto y su influencia? ¿Dónde encontraría un salario tan alto y esas oportunidades? Y su reputación estaba estrechamente ligada a esta clínica. Estoy dispuesto a trabajar bajo tu liderazgo, masculló entre dientes. Pero por favor, considera mi experiencia y méritos. Lo haré, asintió Margarita. Pero solo si cambias tu actitud hacia las personas. La conversación terminó cuando el personal comenzó a dispersarse. Algunos se apresuraron a regresar a su trabajo, otros se dieron prisa en comentar las noticias a la vuelta de la esquina. Margarita le pidió a Salvador que se apartara con ella. No esperaba que la verdad saliera tan de repente. Yo tampoco, sonrió tristemente. Pero tal vez sea lo mejor. Ahora todas las cartas están sobre la mesa. ¿Qué debo hacer ahora? Margarita parecía un poco perdida. No quiero despedir a todos, pero se necesita orden. Primero, necesitas asumir oficialmente el papel de dueña. Esto no significa que desempeñarás las funciones de directora. Normalmente, se contrata a un gerente para eso. Pero serás quien tenga la última palabra. Tienes que entender que esta es una gran responsabilidad. Lo entiendo, pero no quiero dejar la medicina, admitió Margarita. Me gusta ayudar directamente a las personas. Nadie te prohíbe seguir practicando, dijo Salvador. Pero tal vez deberías asumir el puesto de jefa de enfermería o de jefa de algún departamento para tener una mejor influencia en los procesos. Según la ley, puedes combinar estos roles siempre que los accionistas estén de acuerdo. Dado que la mayoría de las acciones serán tuyas tras la herencia, se encogió de hombros, la decisión, en esencia, depende de ti. Margarita suspiró. Solo había soñado con algo como esto. Ser trabajadora médica y tener la oportunidad de reformar la clínica. Ahora se estaba convirtiendo en una realidad. Pero, al mismo tiempo, todo parecía tan complicado. Al día siguiente, Salvador y el abogado Carlos prepararon todos los documentos para presentar a Margarita como la propietaria legal. Ella tuvo que dirigirse al personal y explicar las políticas que quería implementar. Por supuesto, muchos empleados esperaban con ansias este momento. Por la mañana, Margarita despertó nerviosa. ¿Realmente estaré dirigiendo a personas que ayer me miraban por encima del hombro? Pero luego recordó los meses que había trabajado allí como enfermera ordinaria y pensó en su abuelo, lo que le dio fuerzas. Al mediodía, el personal se reunió en el salón de actos, médicos, enfermeras, camilleros y técnicos de laboratorio. Carlos colocó un micrófono sobre la mesa y Salvador se paró junto a él. Tomás se sentó en la primera fila, intentando mantener una expresión impasible. Cuando Margarita se acercó al podio, sintió un nudo en la garganta, pero se recompuso y comenzó a hablar. Buenas tardes a todos. Mi nombre es Margarita. Hasta hace poco, me conocían como una enfermera común. Ahora es momento de contar la verdad. Soy la nieta y heredera del anterior dueño de la clínica. Pido disculpas por haber mantenido esto en secreto, pero fue el deseo de mi abuelo que pasara por todas las etapas del trabajo aquí. No me detendré en lo difícil que fue. Estoy segura de que muchos vieron que no fui tratada con amabilidad, pero ya completé ese recorrido y ahora quiero usar la experiencia que he ganado para mejorar la vida de todo el personal. Y lo más importante, proporcionar una mejor atención a nuestros pacientes. El personal escuchaba atentamente. Algunos negaban con la cabeza, otros asentían. Quiero decir que valoro a cada uno de ustedes, continuó Margarita. Sin enfermeras, camilleros, médicos, técnicos de laboratorio y personal administrativo, la clínica no podría funcionar. Por lo tanto,
Planeo introducir varias reformas en el futuro cercano para crear condiciones de trabajo más cómodas. Un murmullo de aprobación recorrió la sala. Muchos, especialmente el personal de nivel medio y bajo, habían esperado algo como esto durante mucho tiempo. Revisaremos el sistema de compras para que no volvamos a enfrentar escasez constante de suministros. También analizaremos los horarios para evitar sobrecargar a las personas. Por supuesto, revisaré la forma en que la gerencia interactúa con el personal. Es inaceptable tratar a los subordinados con humillación. La sala comenzó a resonar con aplausos y gritos de por fin y gracias. Tomás se quedó en su lugar, con el semblante sombrío, sintiendo que su posición estaba tambaleando. Margarita levantó la mano pidiendo silencio. No voy a desmantelar lo que ya funciona bien, continuó. Sé que la clínica tiene especialistas calificados, incluido nuestro jefe de médicos, pero insisto en que el sistema de relaciones y las políticas de personal necesitan cambiar. Una voz desde la última fila preguntó. Margarita, ¿es cierto que estarás involucrada personalmente en la gestión? Sí, asintió. Tendré ayuda del gerente interino, Salvador, y de la junta directiva. Pero tendré la última palabra, ya que la mayoría de las acciones ahora me pertenecen. Un aplauso estalló de nuevo. Margarita notó que algunas personas la miraban sonrientes, mientras otras la observaban con cautela. Algunos podrían haber tenido miedo del cambio, mientras que otros aún no confiaban completamente en ella, ya que había sido una de ellos y de repente se había convertido en la dueña. Tomás levantó rápidamente la mano pidiendo la palabra. Me gustaría agregar que estoy dispuesto a apoyar cualquier cambio razonable, dijo entre dientes. He servido en la clínica durante muchos años y quiero que prospere. Trató de sonar confiado, pero su mirada seguía siendo tensa y Margarita pudo sentir que esta colaboración no sería fácil. Sin embargo, asintió. Es bueno escuchar eso, Tomás. Espero que podamos trabajar juntos para llevar la clínica a un nuevo nivel. La sala guardó silencio y luego alguien aplaudió nuevamente. Las palabras nuevo nivel sonaron como una oportunidad de mejora en las condiciones de trabajo para muchos. Cerrando la reunión, Margarita agradeció a todos por su atención y salió al pasillo con un gran sentimiento de alivio, pero también con la comprensión de sus nuevas responsabilidades. Bueno, felicitaciones por tu iniciación, sonrió Salvador. Ahora eres la dueña. Gracias, respondió Margarita, abrazando la carpeta con los documentos contra su pecho. Pero queda mucho trabajo por delante. Sí, asintió él, pero lo conseguiremos. Así comenzó una nueva era en la historia de la clínica. Margarita se convirtió oficialmente en la dueña y todos lo supieron. Ahora nadie podría humillarla llamándola novata sin experiencia. Claro, algunos no estaban felices, especialmente la vieja guardia, acostumbrada al estilo autoritario de Tomás, pero el personal de nivel medio y bajo respiró aliviado. Uno de los primeros pasos de Margarita fue proponer discutir los puntos de dolor con representantes de cada departamento para entender qué reformas eran necesarias. La ayudaron Salvador, Carlos el abogado y el jefe de contabilidad. Se organizaron una serie de reuniones en la sala de conferencias a las que fueron invitados médicos, enfermeras y camilleros. Durante cada reunión, Margarita tomó la palabra. Por favor, no duden. Si algo está mal en su departamento, necesitamos saberlo para poder abordar el problema. Al principio, la gente hablaba vacilante, pero gradualmente comenzaron a sentirse más seguros. Resultó que algunos departamentos estaban con personal insuficiente, los horarios eran extremadamente inconvenientes y algunos lugares requerían horas extras sin pago adicional. Margarita anotó todo esto cuidadosamente. Otro problema era el de las compras. Resultó que algunos proveedores, socios de Tomás de hace mucho tiempo, estaban suministrando material médico a precios inflados y la calidad era, en el mejor de los casos, promedio. Margarita ordenó una auditoría de los contratos. El abogado Carlos ayudó a investigar.
Efectivamente, había bonificaciones para el jefe médico. Cuando estos detalles salieron a la luz, Margarita sabía que tendría que tener una conversación seria con Tomás. Sospechaba que él se pondría a la defensiva, pero no iba a ceder. Después de todo, este era el negocio de su abuelo y el esquema deshonesto de su ministro estaba socavando la clínica. Invitó al jefe médico a reunirse en su oficina. La oficina del antiguo propietario ahora era su espacio de trabajo, aunque Margarita pasaba más tiempo caminando por los departamentos. Tomás entró, intentando mantener una actitud cortés. Entonces, ¿qué quieres discutir, Margarita? Toma asiento, dijo ella, y él se sentó frente a ella, mirándola con una calma fingida. Margarita abrió la carpeta con los documentos. Revisamos a los proveedores de suministros médicos y encontramos que sus precios son a menudo un 20 a 30% más altos que los precios del mercado, mientras que la calidad, a veces, es inferior a la de la competencia. ¿Puedes explicarlo? El jefe médico se sonrojó. Bueno, hemos tenido relaciones a largo plazo con estos proveedores. Son confiables, siempre entregan a tiempo, mientras que los más baratos pueden tener retrasos. Nos hemos puesto en contacto con otras empresas y hemos encontrado que los retrasos no son inevitables, continuó Margarita. No veo razón para comprar suministros más caros y de menor calidad. Bueno, entiendes, hemos trabajado con ellos durante muchos años, comenzó a justificarse el jefe médico. Y además, conozco personalmente al director de esta empresa. ¿Es por eso que recibía sobornos de ellos todos los meses?, preguntó Margarita suavemente, pero con firmeza. El párpado de Tomás se estremeció. ¿Qué quieres decir? ¿Tienes pruebas? Sí, tenemos documentos, Margarita señaló la carpeta. Hay tus firmas y transferencias a tu cuenta personal de esta empresa. El jefe médico se dio cuenta de que no tenía sentido negarlo. Decidió cambiar de táctica. Mira, no son sumas tan grandes. Y además, todos necesitamos vivir. Yo hago planes operacionales, atraigo a clientes VIP. Margarita suspiró pesadamente. ¿Entiendes que esto es corrupción? Y la clínica sufre porque, debido a los precios inflados, no podemos permitirnos algunas mejoras cruciales. Basta. Conseguirás todo lo que necesitas, dijo él, agitando la mano con desdén. Está bien, lo haré. Puedo dejar a estos proveedores, pero entonces no conseguirás a los buenos médicos que pensaba invitar. ¿Qué quieres decir con que no los conseguiré? Margarita se sorprendió. Bueno, tengo conexiones, el jefe médico sonrió con suficiencia. Muchos médicos vienen a mí, no a otras clínicas, porque confían en mi autoridad. Si cortas mis fuentes de ingresos, no voy a esforzarme tanto, ¿sabes? Intentó hablar en voz baja, como si fuera algo confidencial, pero Margarita estaba sorprendida por su desfachatez. Entonces, él la estaba chantajeando directamente, diciendo que sin su autoridad no podría atraer buenos especialistas. Entiendo, dijo ella con frialdad. Y esta conversación prueba una vez más que no quieres ninguna reforma. Tú. Entrecerró los ojos, no te las vas a arreglar sin mí. Deja de engañarte. Yo soy quien maneja todo aquí. Y. Tú solo juegas a ser la dueña. Ya veremos, respondió Margarita igualmente fría. Pero te irás de la clínica si no paras. El jefe médico le lanzó una mirada venenosa y salió de un portazo. Margarita se desplomó en la silla, sintiendo que le costaba respirar. Así que eso es todo, pensó. Me está amenazando con sabotaje, pero no puedo dejar que siga con la corrupción. Cuando Salvador se enteró de la conversación, solo murmuró. Lo pensé. No se va a rendir sin luchar. ¿Qué debo hacer?, preguntó Margarita. Realmente podría llevarse a algunos médicos clave con él. Tal vez, aceptó Salvador. Pero, por otro lado, si se queda, la corrupción continuará. La atmósfera de miedo también.
¿Así es como quieres dirigir la clínica? No, por supuesto que no, respondió ella. Está bien, necesito prepararme para tomar decisiones difíciles. De hecho, en los días siguientes, Tomás comenzó a influir sobre los médicos leales a él, convenciéndolos de que bajo el nuevo liderazgo enfrentarían pérdidas constantes, menores ingresos y otras tonterías. Algunos médicos le creyeron, pero la mayoría se mostró neutral. Su principal preocupación era la estabilidad de sus trabajos y salarios. Margarita, por otro lado, planeaba redistribuir razonablemente los fondos para aumentar los salarios del personal regular, mejorar las condiciones, incluidos los bonos para los médicos, pero sin sobornos para el bolsillo del jefe médico. Como resultado, cuando surgió otro conflicto entre Margarita y Tomás, esta vez debido a una enfermera injustamente despedida que se atrevió a oponerse a él, Margarita declaró que ya no podía tolerar su arbitrariedad y anunció una orden para suspender las funciones del jefe médico Pechonkin durante una auditoría interna. «No tienes derecho», gritó él, casi agarrándole la mano. «Yo soy el jefe médico. Yo soy la dueña de la clínica», dijo ella con calma. «Según los estatutos, tengo el derecho de destituir al jefe médico en caso de violaciones graves. Y tienes muchas de esas». Carlos, el abogado, intervino en ese momento. Leyó un extracto de las reglas de la clínica, confirmando la legalidad de las acciones de Margarita. Tomás rugió, agarró sus papeles y se fue, pegando un portazo. Una hora después, salió de la clínica, gritando a todo el mundo: «Esto no es el final». La noticia de la salida del jefe médico se extendió rápidamente entre el personal. Algunos suspiraron aliviados, diciendo «por fin», mientras que otros temían «¿qué pasará ahora?». Margarita no quería llamar lo que estaba sucediendo una purga, pero se dio cuenta de que decisiones más difíciles podrían estar por venir. Inmediatamente surgió la pregunta de quién sería el jefe médico mientras se buscaba un candidato permanente. Margarita sugirió que los jefes de los departamentos compartieran las funciones temporalmente hasta que se encontrara una nueva persona. Ella misma estaba dispuesta a ayudar con los asuntos administrativos, siguiendo interactuando con el personal. «Pero no puede ser siempre la dueña y el jefe médico», dijo Salvador. «Es físicamente agotador. Y no es seguro que tengas experiencia gestionando todo el proceso médico». «Lo entiendo», asintió Margarita. «Por eso me concentraré en contratar a una persona competente que comparta nuestros valores». «Está bien», aceptó Salvador. «Te ayudaré a buscar candidatos». Mientras tanto, comenzó una reestructuración notable en la clínica. Los antiguos proveedores, involucrados en esquemas corruptos, fueron reemplazados por nuevos y los contratos más rentables permitieron aumentar el presupuesto. Margarita ordenó que algunos de los fondos ahorrados se utilizaran para aumentar los salarios de las enfermeras y los ordenanzas, así como para comprar insumos de alta calidad. La gente comenzó a notar la diferencia después de solo un mes. Ya no había escasez de guantes, jeringas ni sistemas. Margarita también revisó los horarios de guardia, haciéndolos más justos para evitar horas extras excesivas. Y aunque algunos de los médicos leales a Tomás murmuraron, diciendo que ya no podían tomar turnos extra, la mayoría apreció el nuevo orden, ya que el pago por horas extra se volvió más transparente y la carga de trabajo más equilibrada. Por supuesto, los cambios no fueron sin dificultades. Margarita se enfrentó a menudo a la burocracia y la resistencia de aquellos acostumbrados a los viejos métodos, pero contó con el apoyo de la mayoría del personal, que veía los efectos positivos de los cambios. Comenzaron a aparecer nuevos candidatos para el puesto de jefe médico y personas de otras ciudades, al escuchar sobre la reforma, mostraron interés. Un día, llegó un invitado inesperado. Carlos, el abogado, trajo a un hombre de unos 40 años con una apariencia agradable. Presentándolo como el doctor Mariano, un cirujano conocido que había trabajado previamente en una importante clínica de la ciudad,
Mariano dijo que estaba interesado en el puesto de jefe médico si las políticas de Margarita estaban realmente orientadas hacia la honestidad y el desarrollo del personal. Escuché que anteriormente tenían un régimen autoritario, dijo el doctor, pero ahora, dicen, todo está cambiando. Exactamente, confirmó Margarita. Por favor, cuéntanos sobre tus principios. Hablaron durante largo rato. Resultó que Mariano era una persona reflexiva, partidario de la medicina basada en evidencia, que respetaba a las enfermeras y al personal junior. Al mismo tiempo, sabía cómo gestionar. Margarita sintió que podría ser un valioso candidato. Tras consultar con la junta directiva y Salvador, Margarita invitó oficialmente a Mariano a ocupar el puesto de jefe médico con un periodo de prueba. El personal lo recibió con interés y entusiasmo cauteloso. Sin embargo, algunos médicos cercanos a Tomás comenzaron a difundir rumores de que un extraño había llegado y no sabía nada de las peculiaridades locales. Margarita, consciente de la discordia, invitó a esos escépticos a una reunión en la que podrían discutir cualquier problema junto con Mariano. Durante la discusión, quedó claro que muchos médicos simplemente tenían miedo de perder algunos privilegios. Pero Mariano afirmó: estoy abierto a sus ideas, pero todo debe ser transparente y honesto. Si tenían la costumbre de saltarse las reglas, olvídenlo. Algunos médicos se burlaron, pero luego aceptaron los cambios, viendo que las cosas realmente estaban cambiando ahora. Unas semanas después de su nombramiento como jefe médico, Mariano ya había establecido contactos con los departamentos, organizado un acceso más rápido a las pruebas y firmado varios contratos beneficiosos con proveedores de equipos modernos. Lo que agradó a muchos fue que no se olvidaba de los salarios del personal e intentaba asegurar su comodidad. Margarita se sintió feliz. La clínica realmente comenzaba a moverse en la dirección correcta. Los pacientes notaron que la actitud había cambiado a algo más humano. No necesitas sobornar a nadie para conseguir guantes de calidad aquí, bromeó uno de los cirujanos. Todo llega a tiempo. Sin embargo, el asunto de Tomás seguía pendiente. Desde que fue destituido, había desaparecido. Corrían rumores de que estaba preparando una demanda contra la clínica, acusándola de despido ilegal. Y efectivamente, un mes después, llegó una notificación a la oficina: el exjefe de médicos exigía una indemnización, amenazando con llevar el caso a juicio. Margarita consultó con el abogado Carlos para determinar cuán grave era su reclamación. Formalmente, puede demandar, respondió Carlos, pero tenemos suficiente evidencia de sus violaciones, sobornos, amenazas, despidos ilegales. Si el caso llega a juicio, tiene pocas posibilidades. Probablemente está haciendo un bluff para que usted lo pague. ¿Qué debemos hacer?, preguntó Margarita. Yo sugeriría responder oficialmente que estamos dispuestos a defender nuestra posición en los tribunales, dijo Carlos. Lo más probable es que no se arriesgue, porque teme que todos los detalles de sus esquemas corruptos salgan a la luz. Y así fue. Inicialmente, Tomás hizo mucho ruido y contrató un abogado, pero luego de repente se calmó. Al parecer, se dio cuenta de que no tenía la razón de su lado. Pronto, llegó la noticia de que se había mudado a otra ciudad e intentaba conseguir trabajo en un hospital local. Pero allí, su reputación ya había sido empañada por los rumores. Creo que no está destinado a seguir aquí, dijo Margarita con tristeza. Después de todo, era un buen especialista, pero su sed de poder lo arruinó. Bueno, eso pasa, suspiró Salvador. Lo importante es que la clínica ahora está libre de su control dictatorial. Así terminó la era de Tomás, quien una vez humilló a Margarita diciéndole: ¿quién le dio a una cualquiera una bata blanca? Todo resultó de tal forma que se vio obligado a irse, mientras que la clínica, bajo el liderazgo de la joven heredera y el nuevo jefe de médicos, entraba en una etapa de renovación. Margarita nunca olvidó que, ante todo, ella era una enfermera de corazón. Una persona que había pasado por todas las etapas de ese trabajo, por lo que continuaba comunicándose con el personal regular.
A veces, todavía se ponía la bata de enfermera y ayudaba en las salas. Y aunque esto provocaba sonrisas entre los colegas, ver a la dueña de la clínica haciendo curaciones, ella creía que esto era precisamente lo que su abuelo había querido. Para que la propiedad no la convirtiera en una jefa distante. Por supuesto, aún quedaban muchas tareas por delante: atraer inversiones, fortalecer la posición de la clínica en el mercado y competir con otras clínicas modernas. Pero Margarita ya tenía aliados: Salvador, Mariano, el abogado Carlos y la mayoría del personal que creía en la nueva política de respeto y justicia. Uno de los momentos más conmovedores fue cuando Margarita entregó por primera vez los premios a los mejores trabajadores del mes. Enfermeras, camilleros, técnicos de laboratorio, aquellos que nunca habían sido reconocidos bajo el régimen anterior, subieron al escenario. Margarita les entregó pequeños bonos y certificados, y la gente aplaudió, entendiendo que en esta clínica ya no existían divisiones entre élites y nadie. Gracias por reconocer nuestro trabajo, dijo una de las camilleras premiadas con lágrimas en los ojos. Antes éramos solo manos, lavando pisos. Margarita sonrió. Ustedes son parte de un gran mecanismo, sin el cual ningún paciente podría salvarse. Gracias. Y fue un agradecimiento sincero, y toda la sala aplaudió. Mirando atrás, Margarita recordó aquel día cuando por primera vez le dieron la bata blanca en esta clínica, y el médico jefe había gritado burlonamente: ¿quién le dio a una cualquiera una bata blanca? Pensó en lo lejos que había llegado. Tuvo que soportar humillaciones, aprender a vendar heridas, correr de un departamento a otro, pero ahora se había convertido en lo que su abuelo había querido: una propietaria aparte entera que conocía la clínica al detalle. Sabía que los desafíos aún llegarían, pero lo más importante ya había sucedido: había ganado confianza en sí misma, el reconocimiento de sus colegas y la capacidad de seguir los principios inculcados por su abuelo, los principios de humanidad y profesionalismo. Pasaron los meses, y mucho cambió en la clínica. Se introdujeron varios nuevos servicios pagos, se revisó el enfoque con los pacientes asegurados y se fortaleció la sala de emergencias. Margarita insistió en que cada empleado asistiera a talleres de comunicación con pacientes, así como a entrenamiento sobre técnicas de cuidado moderno. Al principio, algunos gruñeron: ahora nos hacen aprender más, pero poco a poco, comprendieron, al ver que la calidad del cuidado mejoraba genuinamente. María, de recepción, comentó: ahora, los pacientes se quejan menos porque sabemos mejor cómo saludarlos y hacia dónde dirigirlos. Vicenta, de cirugía, estaba feliz de que finalmente hubiera más enfermeras y ya no tenía que trabajar hasta el agotamiento. Emilia, de terapia, compartió que los pacientes estaban agradecidos por el trato atento. Y todos sentían que la atmósfera en la clínica se había vuelto más tranquila y amigable. Un día, Margarita caminaba por el pasillo cuando la abuela anciana, a quien había acompañado alguna vez a la sala de exámenes y por la que había sido reprendida, se acercó corriendo. La abuela se le acercó, exclamando con alegría: hija, te he estado buscando. Ya me dieron de alta y quería agradecerte. Dicen que ahora tú estás a cargo aquí. No exactamente a cargo, sonrió Margarita, solo soy la dueña, pero aquí todos trabajamos juntos. ¡Ay, qué buena eres!, dijo la abuela emocionada, dándole un apretón de manos. Tú me salvaste entonces, y ahora dicen que estás poniendo orden en toda la clínica. Pues, muchas gracias. Te deseo salud y felicidad. Margarita sintió calor en el corazón con esas palabras. Esa era la razón de todo. Por esos simples momentos en los que los pacientes se iban saludables y agradecidos. Por la tarde, después de una reunión tensa, Margarita se quedó en su oficina, revisando informes financieros y planeando las próximas reformas. Los recuerdos de su abuelo llegaron a su mente. Sacó una pequeña fotografía del cajón. En ella, su abuelo la sostenía de la mano en el orfanato cuando recién había descubierto que tenía una nieta. Su padre, el padre de Margarita, había muerto, y su madre falleció durante el parto.
Solo años después, su abuelo había encontrado a la única heredera. En la foto, él sonreía hacia ella, mientras ella lo miraba con miedo, sin entender quién era esa persona. Abuelo, susurró Margarita, espero que me veas y estés orgulloso de que intento no traicionar tus ideales. Puso la foto a un lado y se dio cuenta de que finalmente se sentía en paz. Sí, aún quedaban muchas tareas por delante, pero ahora tenía confianza y fuerzas. Ya no era la huérfana derrotada que había sido ridiculizada por el autoritario jefe médico. Ahora era una propietaria completa y, lo más importante, una verdadera trabajadora de la salud que se preocupaba por el bienestar de las personas. Con estos pensamientos, Margarita salió de la clínica bajo los rayos del sol poniente, segura de que todas las pruebas, ya fueran burlas, insultos o intrigas, eran superables cuando se tiene un objetivo, un genuino amor por la profesión elegida. Sí, el camino desde abajo no había sido fácil. Pero le había enseñado la lección más importante, ver el valor de cada persona y nunca rendirse en el deseo de hacer la vida mejor. Si te ha gustado la historia, por favor, dale un me gusta y suscríbete al canal.